¿Qué ocurre cuando el dolor deja de ser una emoción y se convierte en una filosofía? ¿Qué pasa cuando una persona sufre tanto que deja de creer en la bondad, en la esperanza e incluso en la paz? ¿Es posible salvar al mundo a través del sufrimiento? ¿O el sufrimiento solo crea nuevas cadenas de odio que terminan atrapando a todos? Estas preguntas no solo definen la historia de Pain, sino que constituyen el corazón mismo de su existencia, porque Pain no es simplemente un villano que quiere destruir, es alguien que alguna vez soñó con un mundo mejor y que después de perderlo todo, llegó a la conclusión de que la humanidad solo aprende cuando experimenta dolor. Y con todo esto, sean bienvenidos así a un nuevo episodio donde analizaremos a este personaje. Antes de convertirse en Pain, fue Nagato. Y entender a Nagato es entender por qué Pain resulta tan trágico. Desde niño conoció la guerra, no la guerra glorificada de los héroes ni la guerra contada por los vencedores. Conoció la guerra real, la que destruye hogares, mata familias y convierte a los niños en sobrevivientes antes de tiempo. Nagato nació en la aldea oculta de la lluvia, una tierra atrapada entre conflictos ajenos. Su país era un campo de batalla permanente donde las grandes naciones luchaban mientras los inocentes pagaban el precio. Desde muy pequeño aprendió que la vida podía desaparecer en segundos. Aprendió que la justicia dependía de quien tuviera más poder. Aprendió que el mundo no era un lugar amable. La muerte de sus padres marca el inicio de todo. Cuando unos ninjas invaden su hogar, el miedo y la confusión terminan provocando una tragedia irreversible. Nagato pierde a las únicas personas que le daban seguridad, y en ese instante nace una herida que jamás terminará de cerrar. Sin embargo, todavía existía esperanza. Esa esperanza llegó en forma de amistad. Cuando conoce a Yahiko y Conan, por primera vez se encuentra algo parecido a una familia. Los tres son huérfanos, los tres han sido dañados por la guerra, y los tres comparten el deseo de construir algo diferente. Durante un tiempo, Nagato deja de ser solamente una víctima. Empieza a creer que existe un futuro posible. La figura de Yahiko resulta fundamental porque representa todo aquello que Nagato aún no se atreve a hacer. Yahiko es optimista, impulsivo y valiente. Cree que las personas pueden cambiar el mundo. Cree que la paz puede construirse, y esa fe termina convirtiéndose en la luz que guía a Nagato durante años. Después, aparece Jiraiya. La llegada de Jiraiya introduce una nueva posibilidad en sus vidas. Por primera vez, alguien les enseña algo más que supervivencia. Les enseña ideales, les enseña disciplina, les enseña que existe una forma diferente de relacionarse con el sufrimiento. Durante esos años, Nagato no es Pain, es un joven que todavía cree. Y quizá eso es lo más doloroso de su historia. Porque los villanos más trágicos no son aquellos que nacen en la oscuridad, son aquellos que alguna vez conocieron la luz. El grupo Akatsuki original nace precisamente desde esa esperanza. Yahiko, Conan y Nagato desean terminar con el ciclo de violencia que consume su país. No quieren dominar el mundo, no quieren venganza. Quieren paz, pero el problema de la paz es que muchas veces entra en conflicto con los intereses de quienes poseen el poder. La traición que destruye a la Akatsuki original cambia absolutamente todo. Cuando Yahiko muere frente a Nagato, algo se rompe para siempre. Yahiko no era solamente su amigo, era su fe, era la prueba de que el futuro podía ser mejor, era la voz que insistía en que el odio no tenía que ganar. Cuando Yahiko desaparece, también desaparece gran parte del Nagato que creía en las personas. A partir de ese momento comienza la transformación. No ocurre de un día para otro, no es una caída repentina, es una erosión lenta, una acumulación de pérdidas, una montaña de sufrimiento que termina aplastando la esperanza. Nagato empieza a observar el mundo desde una lógica completamente diferente, llega a una conclusión aterradora. Las personas nunca entenderán el dolor ajeno hasta que lo experimenten ellas mismas, y desde esa idea nace Pain. Lo interesante es que Pain no ve sus acciones como maldad, de hecho, cree sinceramente que está intentando salvar al mundo. Su filosofía surge de una observación real. La historia humana está llena de guerras, odio y venganza. Cada conflicto genera otro conflicto, cada pérdida crea nuevos enemigos. Para Pain, el problema no es que existan personas malas, el problema es que el dolor nunca se distribuye de manera equitativa. Quien no sufre ignora el sufrimiento ajeno. Quien vive en paz olvida fácilmente el costo de la guerra. Por eso decide convertirse en una especie de dios del dolor. No busca amor, no busca admiración,
Busca miedo, porque cree que el miedo puede lograr lo que la comprensión nunca consiguió. La creación de los 6 caminos de Pain simboliza perfectamente esta evolución. Nagato abandona progresivamente su humanidad física y emocional para convertirse en una idea. Ya no quiere ser un hombre, quiere ser un símbolo. Y los símbolos son peligrosos, porque dejan de cuestionarse a sí mismos. Mientras más se acerca a su papel como Pain, más se aleja de Nagato. La compasión empieza a desaparecer, la vulnerabilidad desaparece, la duda desaparece, solo queda la misión, solo queda la convicción. Y ahí aparece uno de los aspectos más fascinantes del personaje. Pain no es un monstruo porque haya perdido la razón, es un monstruo porque su lógica tiene sentido, una lógica terrible, una lógica cruel, pero lógica al fin y al cabo. Cuando observa las guerras ninjas, cuando analiza la historia de las naciones, cuando recuerda todo lo que perdió, encuentra evidencia constante que parece confirmar sus creencias. El sufrimiento genera odio, el odio genera violencia, la violencia genera más sufrimiento. El ciclo nunca termina. Por eso concluye que necesita algo tan devastador que obligue a toda la humanidad a recordar el dolor para siempre. Su ataque contra Konoha representa el punto máximo de esa filosofía. La destrucción de la aldea no es un simple acto de violencia, es un mensaje. Pain quiere que Konoha experimente exactamente lo que otros pueblos han sufrido durante años. Quiere que comprendan la desesperación, quiere que entiendan la pérdida, quiere obligarlos a mirar una realidad que normalmente ignoran. Y cuando finalmente enfrenta a Naruto, ocurre algo extraordinario. Por primera vez se encuentra alguien que realmente puede responder sus preguntas, porque Naruto también conoce el dolor, también conoce la soledad, también perdió personas importantes, también entiende la rabia. La diferencia es que Naruto llegó a una conclusión distinta. Mientras Pain cree que el sufrimiento inevitablemente produce más odio, Naruto insiste en que el sufrimiento también puede generar comprensión. Ese choque ideológico convierte su enfrentamiento en mucho más que una batalla física. Es una batalla entre dos formas de interpretar el dolor. Pain representa el pesimismo absoluto, Naruto representa la esperanza. Pain cree que la humanidad nunca cambiará, Naruto cree que vale la pena intentarlo. Lo más interesante es que Naruto no derrota inmediatamente los argumentos de Pain, porque muchos de esos argumentos son válidos. Naruto no tiene respuestas perfectas, no puede garantizar la paz, no puede prometer que el odio desaparecerá, pero aún así decide seguir creyendo, y esa decisión comienza a afectar algo que Nagato creía muerto dentro de sí mismo, la esperanza. Durante años, Pain había construido una identidad basada en la certeza absoluta. Necesitaba estar seguro, necesitaba creer que su camino era el único posible, porque admitir otra posibilidad significaría enfrentar todo el sufrimiento que justificó sus acciones. Pero Naruto representa precisamente esa posibilidad, la posibilidad de que Yahiko no estuviera equivocado, la posibilidad de que todavía existe otro camino, la posibilidad de que el mundo pueda cambiar sin necesidad de ser destruido primero. Y es ahí donde aparece la verdadera tragedia de Pain, porque en el fondo nunca dejó de querer la paz, nunca dejó de desear un mundo mejor, simplemente dejó de creer que pudiera alcanzarse mediante la bondad. Su caída no nace de la crueldad, nace de la desesperación, nace de años observando cómo la violencia destruye todo lo que ama, nace de perder una y otra vez aquello que intentaba proteger. Por eso Pain resulta tan memorable, porque obliga al espectador a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué haríamos nosotros después de sufrir lo mismo? ¿Cuántas pérdidas soportaríamos antes de abandonar nuestros ideales? ¿Cuántas veces puede romperse una persona antes de dejar de creer? Nagato encarna el peligro de permitir que el dolor se convierta en la única verdad, porque el sufrimiento es real, la injusticia es real, la guerra es real. Pero cuando alguien comienza a mirar el mundo exclusivamente a través de esas heridas, termina perdiendo la capacidad de ver cualquier otra cosa. Pain se convierte en la personificación de ese fenómeno. Un hombre que quiso salvar al mundo, un hombre que soñó con la paz, un hombre que amó profundamente a sus amigos y que poco a poco terminó transformándose en aquello que siempre había querido detener. Por eso su historia permanece como una de las más poderosas de Naruto, no porque sea el enemigo más fuerte, no porque tenga la habilidad más impresionante, sino porque representa una verdad profundamente humana. El dolor puede enseñarnos muchas cosas, pero si permitimos que se convierta en el centro de nuestra identidad, terminará definiendo nuestra visión del mundo. Y cuando eso ocurre, incluso las intenciones más nobles pueden transformarse en algo aterrador. Pain no es solamente un villano,
Es un recordatorio de que la diferencia entre un salvador y un destructor a veces depende de cómo una persona decide responder a sus heridas. Y en algún lugar, debajo de los 6 caminos, debajo de los discursos sobre el sufrimiento y debajo de la figura casi divina que aterrorizó al mundo ninja, todavía existía Nagato, aquel niño que una vez creyó que la paz era posible, aquel amigo que admiraba la esperanza de Yahiko, aquel huérfano que solo quería vivir en un mundo donde nadie tuviera que sufrir lo que él sufrió. Y quizá esa sea la parte más triste de toda su historia, que nunca dejó de perseguir la paz, simplemente se perdió intentando encontrarla. Los beneficios de Pain nacen de una cualidad que pocas veces se reconoce en los antagonistas, su capacidad para comprender el sufrimiento humano en una escala extraordinaria. Pain no habla del dolor como una teoría filosófica distante, habla desde la experiencia. Ha perdido a sus padres, ha vivido la guerra, ha visto morir a sus amigos y ha presenciado cómo la violencia destruye generaciones enteras. Esa experiencia le permite observar problemas que muchos otros personajes prefieren ignorar. Mientras otros se enfocan en victorias individuales, Pain entiende las heridas estructurales que mantienen el mundo atrapado en ciclos interminables de odio. También posee una claridad ideológica impresionante. A diferencia de personajes que actúan movidos únicamente por emociones momentáneas, Pain construye toda una filosofía alrededor de sus experiencias. Tiene objetivos definidos, una visión del mundo coherente y una enorme determinación para perseguir aquello que considera correcto. Esa convicción le permite soportar sacrificios extremos y continuar avanzando incluso cuando el costo es enorme. Otro beneficio importante es su capacidad de liderazgo. Pain inspira lealtad, respeto y temor. Su presencia transmite autoridad porque parece absolutamente seguro de sus creencias. Los miembros de Akatsuki no siguen simplemente a un hombre poderoso, siguen a alguien que parece haber encontrado una respuesta definitiva a los problemas del mundo. Esa capacidad para convertir una visión personal en un movimiento colectivo demuestra una enorme fuerza de influencia. Además, Pain posee una notable capacidad para observar la realidad sin las ilusiones que muchas veces acompañan a los ideales. Ve las contradicciones de las grandes naciones, comprende la hipocresía de los discursos sobre la paz y reconoce que muchos conflictos nacen de intereses egoístas disfrazados de nobleza. Su análisis del mundo ninja es duro, pero muchas veces acertado. Tiene la valentía intelectual de señalar problemas que otros prefieren ignorar. Sin embargo, sus deficiencias son tan profundas como sus fortalezas. La más evidente es que permite que el sufrimiento se convierta en el centro absoluto de su identidad. Pain deja de ver el dolor como una experiencia humana para empezar a verlo como la única verdad universal. Todo lo interpreta a través de ese lente, y cuando una persona reduce la complejidad del mundo a una sola experiencia emocional, termina perdiendo perspectiva. Otra gran deficiencia es su incapacidad para confiar nuevamente. Después de tantas pérdidas, Pain desarrolla una visión profundamente pesimista de la humanidad. Ya no cree que las personas puedan cambiar por elección propia, ya no cree en la empatía espontánea, ya no cree en la bondad como fuerza transformadora. Esta desconfianza absoluta lo lleva a descartar cualquier solución que no esté basada en el miedo o el sufrimiento. En cierto sentido, deja de darle una oportunidad real a la esperanza. También existe una contradicción importante dentro de su filosofía. Aunque desea eliminar el ciclo del odio, utiliza exactamente las mismas herramientas que alimentan ese ciclo. Intenta crear paz mediante el terror. Intenta detener la violencia utilizando una violencia aún mayor. Y esa paradoja lo convierte en parte del mismo problema que busca resolver. Cuanto más persigue la paz a través del dolor, más contribuye a perpetuar el sistema que desprecia. Su obsesión por una única solución también limita enormemente su capacidad de adaptación emocional. Pain llega a convencerse tanto de que tiene razón que deja de cuestionarse a sí mismo. La duda desaparece, la autocrítica desaparece, y cuando una persona deja de revisar sus propias creencias, corre el riesgo de convertir incluso los ideales más nobles en dogmas peligrosos. Otra deficiencia es su progresiva pérdida de humanidad. Para sostener su papel como símbolo del dolor, Nagato comienza a distanciarse de sus propias emociones, se refugia dentro de la identidad de Pain y transforma su sufrimiento en una ideología. Esto le permite seguir adelante, pero también lo desconecta de aspectos esenciales de sí mismo, especialmente de la compasión y la vulnerabilidad que alguna vez definieron su carácter. Finalmente, Pain vive atrapado en el pasado, aunque habla constantemente sobre el futuro y la paz mundial. Gran parte de sus decisiones siguen determinadas por heridas que nunca logró sanar. Sus pérdidas continúan guiando su visión del mundo, su dolor sigue tomando decisiones por él, y mientras eso ocurre, se vuelve incapaz de imaginar posibilidades que existen más allá
de aquello que le hicieron. La tragedia de Pain es que muchas de sus observaciones son correctas, pero sus conclusiones terminan siendo destructivas. Comprende el problema con una profundidad extraordinaria, pero la desesperación lo lleva a elegir un camino que contradice aquello que originalmente quería proteger. Por eso sigue siendo uno de los personajes más complejos de Naruto, porque detrás del villano existe alguien que vio demasiado sufrimiento, perdió demasiadas cosas y terminó confundiendo la comprensión del dolor con la capacidad de resolverlo. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario sobre qué otro personaje te gustaría que analizara en un próximo video.